Feliz aniversario, prima. Deseo que lo estés pasando de maravilla. Te lo agradezco mucho, prima. Yo no comprendo qué haces con esa chica. Tú te has preparado, eres un profesional, y ella es una vil cajera. Carece de formación y de porvenir. Tú eres digno de algo superior. Reflexiónalo. Teresa no llegará a ninguna parte. Jamás se educó y jamás lo hará. Se estancó en el hogar atendiendo a un infante, y eso es lo único que logrará ser. Estás en lo cierto. Siendo honesto, Sofía no se equivoca. Tú jamás te has preparado. Te confinaste en el hogar para cuidar de Daniel, y eso es lo único a lo que te dedicas. Yo he progresado, poseo una profesión, y tú careces de todo. Sofía cuenta con preparación, posee aspiraciones y tiene claro su rumbo. Teresa no solía proyectar en exceso. Pertenecía a quienes actúan ante lo que se les presenta, utilizando lo que poseen cerca, confiando en que todo adquirirá sentido conforme pase el tiempo. Residía en Túcon. Laboraba como cobradora en un abasto céntrico, y durante sus jornadas de descanso, preparaba platillos en su hogar para comercializarlos entre vecinos y parientes íntimos. No constituía una empresa establecida, lo realizaba por placer y porque los ingresos adicionales resultaban siempre útiles. Abandonó su formación académica a la mitad cuando las circunstancias financieras de su hogar se volvieron insostenibles. No era un hecho que le causara resentimiento. Lo soportaba calladamente, con la actitud de aquellos que aceptan lo que simplemente no logró concretarse. Se topó con Rubén una tarde de martes en la vía pública. Él egresaba del Instituto Superior, culminando su licenciatura en gestión empresarial, mientras ella retornaba de su jornada en el abasto. Colisionaron en la intersección. Rubén pidió perdón, al igual que Teresa, y durante esos breves instantes de excusas, surgió un detalle que ambos percibieron. A pesar de que ninguno logró definirlo aún, coincidieron en 3 ocasiones adicionales esa misma semana de forma espontánea, siendo el cuarto encuentro ya premeditado. Frecuentaron distintos lugares por varios meses, hasta que él le propuso formalizar su vínculo. Ella aceptó sin dudar. El joven obtuvo su título aquel año y logró emplearse como auxiliar de logística en una compañía distribuidora local en Túcon. No representaba un cargo de gran magnitud, mas era su debut laboral, y lo asumió con el entusiasmo típico del principiante. Teresa continuó en su puesto comercial y mantuvo su costumbre de preparar alimentos los fines de semana para sus allegados. Comenzaron a convivir tras un año de noviazgo, alquilando un modesto piso en Túcon que contaba con 2 habitaciones y un área culinaria donde ella guisaba con la destreza de quien prescinde de recetarios para triunfar. Poseía además un salón donde Rubén arribaba diariamente al atardecer para relatarle su jornada. Disfrutaban de una dicha modesta, de esas que no requieren lujos para perdurar. La prima Sofía solía presentarse esporádicamente. Resultaba ser la pariente de Teresa por la rama materna. Acudía de visita junto a su madre con una frecuencia mensual o bimestral. Pertenecía a ese grupo de individuos que acaparan la atención al ingresar a una estancia. Locuaz, con enorme autoconfianza y perpetuamente acicalada. Teresa le guardaba afecto y depositaba su fe en ella. Jamás imaginó que precisaba protegerse de ella. Inicialmente, las estadías de Sofía resultaban totalmente rutinarias. Arribaba con su progenitora, charlaban, se retiraban. No obstante, con el transcurrir de los días, Teresa comenzó a percibir detalles sutiles. El modo peculiar en que Sofía observaba a Rubén al suponer que nadie la contemplaba. Un gesto risueño que se prolongaba un instante más de lo habitual, o alguna frase que aparentaba ser chanza, pero albergaba cierto fondo veraz. Teresa reprimía esos pensamientos. Se convencía de que eran puras fantasías, dado que Sofía era familiar suyo y Rubén su compañero de vida. No resultaba factible en dudar de los 2 seres en quienes más creía. Por su lado, Rubén le restaba trascendencia. Cada vez que Sofía le lanzaba alguna indirecta galante, él lo interpretaba como una ocurrencia,
soltaba una carcajada y desviaba la charla. Nunca le mencionó el asunto a su mujer al considerar que no existía motivo real de alarma. Así transcurrió el tiempo, hasta que ella quedó encinta. El nacimiento de Daniel ocurrió un lunes septembrino. Él le sugirió a su compañera que permaneciera en el hogar, afirmando que él solventaría las finanzas, que no precisaba mantener su empleo ni comercializar platillos, para así consagrarse al recién nacido. Teresa accedió, no por aversión al ámbito laboral, sino porque en aquel instante lo interpretó como un acto de protección. Las semanas venideras estuvieron repletas de cambios de pañales y madrugadas en vela. Esa clase de existencia que se reestructura por completo ante el arribo de un lactante, suprimiendo cualquier otra actividad durante un lapso considerable. Sofía mantuvo sus apariciones. Las reuniones continuaban luciendo ordinarias superficialmente, pero Teresa advertía que, si Rubén se hallaba presente, su pariente se acicalaba de forma distinta, propiciaba diálogos con él y siempre hallaba excusas para aproximársele. Teresa lo percibía, mas continuaba autoconvenciéndose de que eran invenciones suyas, hasta la jornada de su onomástico. Ella celebraba su 28º aniversario aquel sábado. Preparó un festejo en su residencia, parientes íntimos, amistades de antaño y un puñado de colegas laborales de su marido. Dedicó toda la matinal a la cocina. La vivienda lucía inmaculada y perfectamente decorada. El pequeño se encontraba bajo el cuidado de una niñera de fiar en una de las alcobas, dada la multitud de asistentes. La celebración inició estupendamente, con melodías, viandas y charlas. Poseía esa vitalidad de los encuentros donde los asistentes rebosan alegría y las horas se esfuman inadvertidamente. Sofía arribó junto a su madre en el horario acordado. La anfitriona le brindó una cálida acogida. «Dichoso aniversario», expresó Sofía. «Te lo agradezco, pariente», respondió, y prosiguió atendiendo al resto de los convidados. El primer incidente aconteció mientras Teresa acogía a unas amistades en el recibidor. Sofía permanecía en el salón junto a Rubén, al tiempo que los demás ocupaban el jardín. Él servía unos refrescos cuando ella se aproximó. «¿Qué haces con esta chica?», murmuró con la típica mueca de quien enuncia verdades escudadas en chistes. Él la observó extrañado. «¿Perdón? ¿Qué haces con ella?», reiteró la invitada. «Tú te has preparado. Eres un profesional. Y ella es una vil cajera. Carece de formación y de porvenir. Eres digno de algo superior». «Basta, Sofía», interrumpió él. «Es mi compañera y la progenitora de mi primogénito». Ella esbozó una sonrisa. «Como prefieras», remató, marchándose a buscar una bebida con total naturalidad. Él permaneció estático un instante. Debió pronunciar alguna réplica más contundente o ir en busca de su mujer para relatarle el suceso. Su inacción constituyó su equivocación inicial. El segundo evento se produjo horas después, bajo una iluminación tenue, ritmos sonando y los asistentes danzando entre el patio y la estancia. Teresa se ausentó al tocador, dejando al anfitrión en la sala. Sofía emergió preguntando: «¿Danzamos?». Él vaciló un instante. Se trataba del festejo de su cónyuge. Era la pariente de su cónyuge. Compartir una pieza no revestía maldad alguna. Así que danzaron. Durante el baile, ella retomó la palabra. «En serio, piénsalo», le susurró muy próxima a su oreja. «Ella no llevará a ninguna parte. Jamás se educó y jamás lo hará. Se estancó en el hogar atendiendo a un infante, y eso es lo único que logrará ser», dijo, y guardó silencio un momento. «Tú cuentas con una profesión, posees un porvenir. Eres merecedor de alguien de tu categoría». Él la contemplaba al compás de la música, y en ese preciso instante, la parte de su ser que debió oponer resistencia terminó cediendo. Reflexionó acerca de su pareja en el hogar cada jornada, sobre sus estudios inconclusos, en cómo él prosperaba laboralmente mientras ella permanecía inmutable. «Estás en lo cierto», susurró.
Sofía sonrió expresando, lo presentía. Acto seguido, unieron sus labios. Justo ahí, Teresa retornaba del aseo. Se pausó en el umbral del salón y los descubrió. Ocurrió un fugaz mutismo donde el entorno no se esfuma, donde vislumbras todo con una exactitud hiriente, pues ya resulta imposible catalogarlo como una confusión. De forma abrupta, los amantes se distanciaron. Él dirigió su vista hacia ella. La ofendida no alzó la voz enseguida. Avanzó hacia el estéreo para silenciarlo, dirigiéndose luego a los convidados con la templanza de quien invierte todo su vigor en no desplomarse en el acto. «La velada ha concluido», anunció. «Agradezco su asistencia». La concurrencia comenzó a retirarse desconcertada, percibiendo que un lazo se había quebrado irremediablemente. Una vez que el último asistente abandonó el recinto, clausuró la entrada, girando hacia su marido y su pariente, quien continuaba inmovilizada en la estancia sin reaccionar. «¿Cómo fuiste capaz?», increpó a la intrusa. «Bajo mi techo, en mi festejo, con mi esposo». Su tono no consistía en alaridos, sino en algo más sombrío, producto de esa tranquilidad originada por un dolor tan intenso que nubla las reacciones corporales. «Llevamos la misma sangre, Sofía. Te tenía afecto. Depositaba mi fe en ti». Su interlocutora mantuvo el silencio. La dueña de casa se volvió hacia Rubén. «¿Qué tienes para alegar?». Él la contempló y pronunció las palabras equivocadas, dotadas de la ferocidad de quien rumea ideas largamente y opta por escupirlas sin evaluar el perjuicio. «Siendo honesto, Sofía no se equivoca. Tú jamás te has preparado. Te confinaste en el hogar para cuidar de nuestro hijo, y eso es lo único a lo que te dedicas. Yo he progresado, poseo una profesión. ¿Y tú de qué dispones?». «De absoluto vacío. Sofía cuenta con preparación, posee aspiraciones y tiene claro su rumbo». La mujer lo fulminó con la mirada. Recordó los calendarios transcurridos, su labor en los cobros que abandonó al escucharle aseverar que resultaba prescindible, los platillos que comercializaba y que de igual modo dejó atrás, la formación que anhelaba continuar y que jamás logró porque la rutina de ese hogar imponía prioridades distintas. Omitió mencionar dichos sacrificios, limitándose a expresar: «Entonces quédate con ella». Enseguida se encaminó a la recámara donde reposaba su vástago junto a su cuidadora. Lo tomó en vilo, dio las gracias a la trabajadora y abandonó aquel domicilio estrechando a su primogénito, llevando consigo una bolsa con pertenencias que recopiló apresuradamente. «Aguarde. Antes de continuar, desearíamos conocer desde qué lugar nos sintonizan hoy. Comenten su nación o urbe, y si en alguna ocasión te hicieron creer que no valías la pena, redacta debajo: «Yo sí valgo». Permanezcan aquí, en la voz de don Guillermo, pues lo más cautivador está por suceder». El aposento que arrendó se situaba a escasas manzanas de su antigua residencia. Resultaba diminuto. Un catre, una camita para el pequeño y servicios sanitarios en común con los demás inquilinos. Ella arribó a aquella velada portando al chiquillo adormecido en su clavícula y su envoltorio en el brazo opuesto. Ubicó al infante. Tomó asiento en el margen del lecho y caviló sobre su onomástico, la celebración fraguada con esmero, la torta que horneó personalmente y las dolorosas frases de su expareja. Ella cuenta con preparación, posee aspiraciones. Tú careces de todo. Sintió el eco de esas aseveraciones en el reducido habitáculo, y en vez de silenciarlas, permitió que retumbaran. Extrajo un folio de su bolsa, trazó una única frase: «Cursaré finanzas». Lo plegó, lo introdujo en su vestimenta, y aquella noche pernoctó junto al niño en aquel estrecho catre del cuarto alquilado en Tucson. A la alborada siguiente, partió en búsqueda de empleo, retornando al abasto donde laboraba previamente.
La acogieron sin trabas dada su reputación y el conocimiento de su destreza. Durante sus días francos, localizó un jardín de infancia próximo para su hijo. Halló uno de tarifas moderadas, gestionado por una lugareña de la zona. Teniendo el chiquillo en el maternal y la jornada matutina resuelta, se matriculó en los cursos nocturnos de contaduría de una institución comunitaria local. Las madrugadas resultaban agotadoras. Retornaba de sus labores, buscaba al infante, lo alimentaba, lo arropaba, y al conciliar el sueño, desplegaba sus textos para cultivarse en el velador del cuarto, bajo el halo luminoso hasta que sus pupilas claudicaban. Existían veladas en las que sucumbía al letargo sobre los volúmenes, amaneciendo con tortícolis y las hojas estrujadas bajo su rostro. Se aseaba el semblante y proseguía. Rubén se comunicaba ocasionalmente para indagar por el chiquillo. Ella contestaba estrictamente lo concerniente a su vástago y punto. No existían tertulias extensas, ya que carecía de tiempo para tales fines. Sus fuerzas estaban destinadas a otros menesteres. Los calendarios transcurrieron con esa celeridad propia de quienes se encuentran ensimismados, edificando su porvenir. El muchachito fue desarrollándose, transitando del Moisés al catre y del diminuto aposento a un piso más amplio que su progenitora logró costear gracias a sus ascensos. Pasó del maternal al colegio básico, al cual acudía matutinamente con su bulto escolar y el vigor característico de los infantes que ignoran el precio del sacrificio. La madre culminó sus estudios financieros, egresando laureada un sábado de junio durante una gala efectuada en el Paraninfo institucional. Disponía de una única entrada, la cual obsequió a la cuidadora del maternal que atendía a su pequeño en sus inicios, convirtiéndose en el pilar más firme de sus épocas complejas, a excepción de su propio niño. Al nombrar su apelativo, ascendió a la tarima por su pergamino, oteando el recinto para ubicar a su hijo entre la multitud. El menor, contando ya con 7 primaveras, permanecía erguido sobre su butaca, ovacionando con la solemnidad de los críos que comprenden la trascendencia del acto. Él acogió su acreditación, esbozando una enorme sonrisa. Simultáneamente a su superación personal, los examantes trazaban su propia crónica. Inicialmente todo aparentaba marchar espléndido entre el par. Ella obtuvo su capricho, y él se engañó pensando que había logrado su anhelo. No obstante, al transcurrir los meses, la pariente evidenció su auténtica naturaleza. Una fémina que perseguía incesantemente mejores opciones y que al localizarlas, jamás titubeaba en asirlas sin ningún remordimiento. Del mismo modo en que se abalanzó sobre el esposo ajeno, posteriormente optó por un experto técnico de mayores ingresos y mayor proyección que un simple auxiliar. Lo abandonó sin mayores teatros. Rubén acabó desamparado en un inmueble que perdió su esencia al marchar Teresa y Daniel, atascado en un empleo sin escalafones y sumido en la desolación de quienes arruinan algo valioso, siendo plenamente conscientes de su culpa. Trató de localizar a su exmujer, telefoneándole en múltiples ocasiones, aunque ella ignoró los contactos iniciales. Al fin, al responder, le aclaró que únicamente estaría receptiva si el asunto atañía al niño. Para cuestiones diversas, su rechazo era rotundo. Él asimiló el mensaje, aunque le fue imposible cesar de lamentar el tesoro despilfarrado. La profesional ejecutó su pasantía en un despacho contable de la metrópoli. Su tutor advirtió desde el comienzo que ella albergaba virtudes escasas, rigurosidad y un profundo esmero por los pormenores. Esa habilidad innata para detectar fallas numéricas invisibles para el resto propició que se le delegaran mayores encomiendas. Absorbió todos los conocimientos posibles. 3 años tras su titulación, fue elevada al rango de directora financiera del ente corporativo, gozando de un despacho privado, subalternos bajo su mando y su denominación en el pórtico. Teresa Vargas, directora financiera. La fecha en que colocaron dicha placa, ella permaneció inmovilizada ante la entrada instantes previos a su acceso. Evocó la morada arrendada, el pupitre con el farol refulgente, las madrugadas devorando enciclopedias y las contracciones musculares.
Rememoró a su chiquillo ovacionándola de pie en el Paraninfo. Ingresó a su bufete y retomó sus labores. El documento laboral arribó una matinal de martes, inmerso entre múltiples hojas de vida que ella debía escrutar. Aplicaba para la vacante de auxiliar oficinista en su área. Los inspeccionó meticulosamente uno tras otro, con su característico esmero. Al toparse con el tercero, frenó de golpe. El encabezado rezaba: Rubén Martínez. Lo escudriñó unos segundos. Acto seguido, continuó desmenuzando los folios como si carecieran de particularidad alguna. Graduado en gestión de negocios, lustros de trayectoria cual auxiliar de suministros. Lo colocó en el montículo de prospectos a interrogar, sin concederle privilegios ni vetarlo. El candidato se personó en el interrogatorio, ataviado con saco, portando un portafolio y con ese aire de quien ignora su destino, amparándose en su historial profesional. La anfitriona lo acogió, ubicándolo en la antesala y participándole que la jefa lo recibiría a la brevedad. Se acomodó, curioseando el entorno, el moderno despacho, la efervescencia de un negocio próspero. De pronto percibió pisadas. El acceso se desplegó. Penetró ella, ostentando su expediente, un elegante conjunto y esa serenidad aplomada de quien domina sus dominios desde antaño. Él cruzó miradas con ella, evidenciando un cúmulo de emociones simultáneas en su rostro. La identificación, el asombro y la abrumadora carga de sus crueles aseveraciones durante aquel onomástico. La directora se aproximó al escritorio, tomó asiento en su contra y le clavó las pupilas. «Rubén», pronunció con su inalterable sosiego. «¿Teresa?», balbuceó, incapaz de disimular su estupefacción. «Ignoraba que laboraras en este recinto». «Ejerzo la gerencia», replicó ella. «Iniciemos». Él enmudeció por instantes. «Teresa, yo...», intentó articular. «Ha comenzado el interrogatorio», sentenció ella desplegando el legajo. «Háblame de tu trayectoria». Y él procedió a narrar. Escuchó con suma agudeza profesional, formulando cuestionamientos exactos. Lo calificó con idéntica imparcialidad a la empleada con el resto de los postulantes. Al finiquitar el discurso, clausuró la carpeta, reinando un mutismo sepulcral. «Teresa», murmuró el entrevistado, «comprendo que carezco de potestad para interpelarte. No obstante, urjo confesarte que erré rotundamente en mi proceder y en mis injurias de aquella velada». Ella lo analizó. «Efectivamente», sentenció de forma escueta. «¿Consideras factible que nosotros...?» «Negativo», zanjó con firmeza. «Lo que fracturaste en esa fecha resulta irremediable, y no obedece a rencores, sino a que he mutado, dejando de ser aquella mujer que huyó de ese festejo cargando a su crío». Efectuó un receso vocal. «Me reprochaste mi ignorancia académica, ni falta de aspiraciones, ni vacuidad total», exhaló hondo. «Estuviste en lo cierto en un aspecto. En aquella jornada carecía de tales atributos, mas se comprobó que era plenamente capaz de cosecharlos». Él enmudeció. La ejecutiva se puso en pie. «Te notificaremos sobre la vacante durante las jornadas venideras», declaró con suma rectitud. «Que pases buena jornada». Y abandonó la estancia. Retornando a su hogar, paseaba por las vías urbanas con la paz interior de quien cierra un ciclo largamente postergado. Rememoró la celebración, los insultos de su expareja y la extensa travesía desde aquel fatídico sábado de su onomástico. Al arribar esa tarde de martes, el chiquillo realizaba sus deberes escolares sobre el tablón del comedor. Elevó la mirada ante su ingreso. «¿Qué tal tu jornada, madre?». Depositando su bolso y acomodándose frente a él, replicó: «Excelente, retoño mío. De maravilla». El muchacho retomó sus ejercicios. Ella lo observó pensativa. Sus credenciales en el pórtico de su bufete, su descendiente laborando en su hogar. Una existencia íntegra,
forjada a pulso, exclusivamente suya. Ningún individuo se la obsequió y nadie poseía el poder de arrebatársela. Si este relato conmovió tus fibras más íntimas, regálale un me gusta y difúndelo a esa dama que atraviesa tribulaciones inmerecidas. Suscríbete al canal de La Voz de Don Guillermo. Oprime la campanilla para no perderte nuestras publicaciones. Nos encontraremos en el próximo relato.